Entre las páginas más oscuras del Imperio hay espacios en blanco, no errores, no omisiones, borrados intencionados. 2 legiones originales fueron suprimidas de los registros por decreto directo del emperador de la humanidad. Sus nombres, sus símbolos, sus hechos, nada sobrevivió, nada, excepto las preguntas. ¿Por qué el emperador, el arquitecto de la galaxia, decidió borrar a 2 de sus propios hijos? ¿Qué ocurrió para que se ordenara no solo su destrucción, sino su destierro y olvido? ¿Y si una de estas legiones no fue destruida, sino ocultada voluntariamente? ¿Y si su primarca, lejos de ser una vergüenza, fue y es su última esperanza? Hoy exploraremos la teoría de la Legión Exiliada, una fuerza tan poderosa que el propio emperador no la destruyó, sino que la envió lejos con una única y simple orden: vuelve cuando la humanidad te necesite. De las 20 legiones astartes originales, solo 18 son reconocidas oficialmente. Las legiones 2 y 11 están completamente eliminadas de los archivos imperiales. No existen registros formales de campañas gloriosas o traiciones, solo números vacíos en columnas doradas. Hasta ahora solo sabemos que en el monumento de los primarcas en Terra hay 2 pedestales vacíos. Diversos textos, incluso el Codex Astartes de Guilliman, reconocen la existencia oficial de estas 2 legiones. Algunos primarcas, especialmente Leman Russ y Magnus el Rojo, hacen referencias exactas a sus hermanos caídos de estas legiones. Hasta el propio Horus Lupercal, antes de su caída, llegó a bromear con Sanguinus, diciéndole: no queremos acabar como el 11º hermano. Pero la clave es cómo se borraron. El Ordo Redactus, una subdivisión secreta del Adeptus Administratum, fue activado específicamente para eliminar referencias históricas. Esto no ocurrió ni siquiera con Horus, cuyo nombre está maldito, pero documentado. Existió su traición y sigue existiendo a día de hoy, a ojos de la humanidad. Pero no fue así con las legiones perdidas, que fueron eliminadas antes de la propia herejía. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué una fuerza tan poderosa fue purgada en tiempos de gloria imperial? Las leyendas nunca mueren, solo esperan ser escuchadas por quien saben dónde buscar. Esta teoría especulativa plantea que la Legión 2 no fue eliminada por traición, sino por representar una amenaza a largo plazo para el equilibrio de poder del Imperio del Hombre. Algunas teorías suponen que el primarca exiliado era genéticamente más estable que el resto de sus hermanos, sin desviaciones psíquicas, ni condicionantes violentos, ni siquiera mutaciones de ningún tipo que hicieran pensar que su semilla era algo corrupta. Era capaz de establecer lealtad absoluta sin el uso del miedo, lo que le hacía extremadamente popular entre los altos mandos y la población humana. Unificó sistemas enteros con mínima resistencia, mundos que, según algunos rumores, se negaron a jurar lealtad a Terra, solo querían servirle a él. Incluso los otros primarcas coqueteaban con la ilusa idea de esta teoría. Algunos primarcas empezaban a tener ese sentimiento de lealtad hacia este hermano perdido, en lugar de hacia el propio emperador. El propio emperador habría notado que si una chispa de ego prendía de ese hijo, su ascenso sería inevitable y total. Más aún, su primarca no fue corruptible. Su lealtad era férrea, su juicio templado. Entonces, era un problema, ¿verdad? Era un desequilibrio. Al final, el emperador, para bien o para mal, necesitaba a sus hijos, pero los necesitaba con sus defectos y virtudes. Defectos que los hacían vulnerables a él, pero este hijo no. Este hijo era perfecto, y un imperio que se precie solamente debe depender de una sola figura. No podría haber otra persona
más perfecta que el propio emperador. Se dice que el emperador conocía su destino, que no fue sorprendido por la herejía, sino resignado a ella, que la vio venir, y solo intentó contener el daño. Existe la hipótesis de que antes del estallido de la herejía de Horus, el emperador se reunió en secreto con este primarca. No fue una confrontación, sino un diálogo, una especie de pacto, un acuerdo de ayuda, en el que la legión no sería exterminada, pese a los deseos del resto de hermanos, sino enviada al exilio con una única consigna: desaparece. Desaparece hasta que la humanidad esté al borde del fin. Y entonces, y solo entonces, vuelve para restaurar el orden. Solo tú puedes hacerlo, solo tu legión es capaz de salir victorioso de un hipotético fin del mundo. No fue una traición, no fue un castigo, fue un acto de contención y visión de futuro. Es por ello que la legión que fue borrada de los archivos imperiales no dejó registro de enfrentamientos ni rebeliones, algo que hubiese pasado si era tan poderosa. Algún mundo arrasado, algún manuscrito reflejaría esta traición, pero no fue así. Ninguna del resto de las legiones informa haber combatido contra ella. No hay memoria de limpieza o depuración posterior de nadie. No hay reliquias capturadas, no hay restos de semilla genética, solo silencio, el típico silencio que se deja cuando algo tan poderoso sigue aún con vida. Si una legión entera se exilió obedeciendo la voluntad del emperador, ¿hacia dónde podrían haber ido? Se rumorea que en zonas más allá del halo estelar hay planetas sin clasificar, sin coordenadas, sin disformidad, lejos del alcance de la mirada de cualquier horda, de cualquier raza. Allí podrían haber formado un enclave oculto, entrenando generación tras generación. Incluso se rumorea que ni el Index Astartes fue tan poderoso como para poder disolver esta legión en capítulos, y que aún sigue formando esa idea original del emperador. Otra teoría advierte sobre la posibilidad de la tecnología de suspensión vital que ya era conocida por el Mechanicum en la era de la tecnología, que estos valientes legionarios y su leal primarca están dormidos, esperando un código, una señal, una llamada, quizá con el fin del Astronomicon por la muerte del emperador. Cuando esa luz se apague, sea la señal necesaria, el código que activaría cual Necrones el despertar de esta legión. Otra teoría habla de la guerra oculta en otra dimensión. Batallas sin nombre en lugares sin tiempo han sido recogidas en fragmentos interceptados por el Ordo Cronos. Podrían estar combatiendo una amenaza que ni el Imperio aún conoce. Puede que estos héroes, esta legión perdida, esté combatiendo en los confines, en los límites conocidos, para evitar que el Imperio del Hombre sea arrasado por algo más poderoso que lo que hasta ahora conocemos. Hay mundos que fueron defendidos por fuerzas sin identificar, comunicaciones astropáticas bloqueadas antes de ser selladas, artefactos de guerra sin heráldica, hallados en zonas de conflicto en el borde del Segmentum Pacificus. No hay pruebas, pero sí hay rastros. Y en el universo de Warhammer 40.000, la ausencia absoluta es, en sí misma, una anomalía sospechosa. Imaginad el día. Terra cae. Guilliman desaparece o muere. El Astronomicon se apaga. La galaxia se sumerge en la oscuridad. El caos gobierna sin oposición. Y entonces, en un rincón olvidado, un faro se enciende, y 1 millar de naves sin nombres ejercen del vacío una flota sin heráldica, sin palabras, solo el símbolo del imperio antiguo, el verdadero. No vendrían como conquistadores, vendrían como vengadores del olvido. Su doctrina no sería el Codex Astarte, sus armaduras anteriores a los Primaris. Sería la visión original del emperador antes de la herejía, y no pedirían permiso, solo justicia.
Hay historias que se borran por miedo. Hay verdades que se ocultan por respeto. Y hay fuerzas que simplemente esperan su momento. Si algún día, en el borde del vacío, se ve una flota sin nombre, no dispare, porque ese será el día en que la humanidad recuerde a su legión perdida.